vamos a desarrollar los principios de la cinética de partículas para sistemas de partículas. Entonces vamos a considerar varias partículas, vamos a definir lo que se conoce como el centro de masa, que nos será útil en las derivaciones que haremos posteriormente. Entonces, el centro de masa de un sistema de partículas se define como el punto donde, si concentráramos toda la masa de las partículas, el momento de toda la masa del sistema concentrada en ese punto, el momento sería el producto de la masa total del sistema por la posición del centro de masa, es igual a la suma de los momentos de las masas individuales. Esos momentos pues son referenciados con respecto a un punto O. Entonces, tanto la posición del centro de masa como la posición individual de cada partícula pues son referenciadas con respecto al mismo punto. Obviamente de aquí pues podemos obtener la posición del centro de masa. Despejaríamos las coordenadas, nos permitiría obtener las coordenadas del vector que nos da la posición del centro de masa. Es igual a la suma de los momentos de cada una de las masas individuales, la masa respectiva por su vector de posición, dividida la masa total del sistema. Este punto, el centro de masa, no es un punto necesario, no coincide necesariamente con alguna de las partículas del sistema que estemos analizando. Puede ser un punto que no tiene una coincidencia física con alguna de las partículas del sistema, pero como veremos más adelante, referenciando el movimiento o los análisis al centro de masa de un sistema nos ayuda a simplificar en muchas veces los análisis. Otro resultado que podemos mirar de acá y que nos va a ser útil más adelante es que si el punto de referencia del cual estamos, con base en el cual estamos tomando los momentos de las masas, lo hacemos coincidir con el centro de masa, entonces vemos que los momentos de las masas con respecto al centro de masa es igual a 0, la suma de los momentos de todas las partículas con respecto al centro de masa es igual a 0. Aquí se ha denotado ρ sub i, la posición relativa de cada partícula con respecto al centro de masa. Entonces, este resultado, de nuevo, tengámoslo presente que lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a iniciar mirando qué sucede con el impulso y la cantidad de movimiento en un sistema de partículas. Entonces habíamos dicho en el caso de una partícula que la cantidad de movimiento inicial de la partícula más el impulso de las fuerzas que actúen sobre la partícula durante el evento es igual a la cantidad de movimiento con que finalice la partícula. Para cada una de las partículas del sistema podemos plantear una ecuación con base en el principio de impulso y cantidad de movimiento, y si sumáramos todas esas ecuaciones obtendríamos el principio de impulso y cantidad de movimiento para todo el sistema de partículas. Sin embargo, tengamos presente qué sucede con las fuerzas que actúan sobre las partículas. Esas fuerzas que actúan sobre las partículas podemos catalogarlas en fuerzas internas, es decir, fuerzas que ejercen las partículas entre sí, y pues recordemos por el principio, el principio de acción-reacción o tercera ley del movimiento de Newton, que toda fuerza viene acompañada por una fuerza de igual magnitud y sentido opuesto. Entonces las fuerzas internas
que son las fuerzas que ejercen las partículas entre sí. Pueden ser debido a la atracción gravitacional, por ejemplo, pueden ser debido a las cargas eléctricas que puedan tener las partículas, o pueden ser debidas a fuerzas moleculares, como las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas internas, pues vemos que siempre vienen, las podemos identificar que vienen en pares de igual magnitud y sentido opuesto. Entonces, cuando tomamos el impulso de las fuerzas que actúan sobre las partículas, pues vemos que el impulso de las fuerzas internas se cancela mutuamente, ¿sí? Actúan durante el mismo intervalo de tiempo que estemos analizando y tienen magnitudes iguales pero sentidos opuestos. Entonces, los impulsos de las fuerzas externas o fuerzas que ejercen las partículas entre sí se cancelan mutuamente, entonces no las consideraremos en el impulso de las fuerzas que actúen sobre el sistema. Solamente nos interesarán las fuerzas externas que actúen sobre las partículas, ¿sí? Sobre el sistema. Estas fuerzas pues se verán debidas, por ejemplo, a la interacción de una partícula con una superficie o a algún elemento que esté en contacto con alguna de las partículas, un cable, un resorte o algún elemento mecánico que genere una fuerza sobre alguna de las partículas en particular. Entonces, esas fuerzas que ya no son generadas por la acción mutua entre las partículas, las identificamos como fuerzas externas y pues son las que deberemos considerar para calcular el impulso de esas fuerzas en el principio de impulso y cantidad de movimiento de todo el sistema. Ahora miremos qué sucede con la cantidad de movimiento de todo el sistema. Por definición, la cantidad de movimiento de cada partícula es la masa de la partícula por su velocidad, ¿sí? Si sumamos todas esas cantidades de movimiento, tenemos la cantidad de movimiento de todo el sistema. Podemos ver de aquí, de esta definición que tenemos para el centro de masa, que si nosotros derivamos el momento de masa de todo el sistema con respecto al tiempo, entonces nos queda la sumatoria de las masas por la derivada de la posición de cada partícula con respecto al tiempo, que pues es lo mismo que la velocidad de cada partícula. Y de esta definición pues podemos ver que esa sumatoria es equivalente a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Entonces, en cuanto a la cantidad de movimiento del sistema, podemos decir que es equivalente a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Usualmente, esta forma de calcular la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es más conveniente, pues solo requiere que determinemos o calculemos la velocidad de un punto específico que es el centro de masa, mientras que esta definición original pues implica que debamos conocer o calcular la velocidad de cada una de las partículas. Ahora bien, miremos qué sucede con la segunda ley de Newton. Sabemos que para cada una de las partículas podemos decir que la resultante de las fuerzas que actúan sobre cada partícula es igual a la masa de la partícula por la aceleración que adquiera. Si sumamos todas las ecuaciones que obtengamos a partir de la segunda ley de Newton para las partículas, pues obtenemos la segunda ley de Newton para todo el sistema de partículas.
Miremos de nuevo qué sucede con las fuerzas. Entonces, cuando sumamos todas las ecuaciones que obtenemos a partir de la segunda ley de Newton para las partículas, pues de nuevo observamos que las fuerzas internas, las fuerzas que ejercen mutuamente las partículas, pues se cancelan, son de igual magnitud y sentido opuesto. Entonces solamente nos quedará considerar las fuerzas externas al sistema de partículas. Entonces, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, solo nos interesan las fuerzas externas al sistema de partículas. Ahora bien, de nuevo, a partir de esta definición del centro de masa, pues vemos que si derivamos una vez más esta expresión con respecto al tiempo, entonces podemos decir que la sumatoria de la masa de cada partícula por su aceleración, pues es igual a la resultante de las fuerzas, como lo habíamos dicho. Pero pues de aquí podemos ver que esta sumatoria la podemos reducir a un único término, donde tenemos que la masa es la masa total del sistema y la aceleración es la aceleración del centro de masa, ¿sí? Entonces podemos decir que la segunda ley de Newton aplicada al sistema de partículas nos dice que la resultante de las fuerzas externas aplicadas al sistema de partículas es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Otra forma de decirlo pues es que la resultante de las fuerzas externas al sistema es igual a la derivada de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo. Esta forma de la segunda ley de Newton aplicada a un sistema de partículas se conoce como la segunda ley de Newton generalizada. Y de nuevo, usualmente es la forma más conveniente de utilizar la segunda ley de Newton, pues implica que debemos calcular o conocer la aceleración de este punto específico, el centro de masa, y no nos necesitamos preocupar por la aceleración de cada una de las partículas. Cabe anotar también que la resultante de estas fuerzas que actúa sobre el sistema de partículas no necesariamente pasa por el centro de masa, como lo vamos a ver un poco más adelante. Obviamente la aceleración del centro de masa, ¿sí? La aceleración del centro de masa es paralela o está alineada con la resultante de las fuerzas. Pero esto no implica que esta fuerza resultante se pueda considerar que está siendo aplicada directamente sobre el centro de masa.